Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, que hoy nos acompañe en este día martes, sobre todo para seguir hablando del arte y la Biblia. Déjeme orar para iniciar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Seguimos orando por este tiempo, lo que tú tienes para nosotros y día a día mostrando tu amor y tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te muestres, hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Estamos hablando de Francis Schaeffer sobre el arte y la Biblia. ¿Qué relación tienen esto? Me quedé que él comentó, aunque no estaba de acuerdo él con Francis Bacon, en una de sus afirmaciones dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente, dice: por la caída el hombre cayó al mismo tiempo de su estado de inocencia, dice Francis Bacon, y del dominio que le fue dado sobre la naturaleza. Ambas perdidas, sin embargo, pueden incluso en esta vida ser reparadas en parte. La primera, mediante la religión y la fe, y la segunda, mediante las artes y la ciencia. Fíjense, cuánta razón diría precisamente Francis Schaeffer lo que este hombre dice, aunque no estaba de acuerdo en todo, ¿verdad? El planteamiento que tiene que ver de este estado de inocencia y el dominio que tenía sobre la naturaleza. En los últimos, dice Francis Schaeffer, en los últimos 50 años, los cristianos evangélicos en Inglaterra, en los Estados Unidos y en todo el mundo hubieran tenido esta visión de Bacon. ¿Cuánto hubieran anhelado que tuvieran esta visión? ¿Cuál era la visión? Bueno, que para poder ver lo que tiene que ver en el alma, bueno, trabajar la religión y la fe, y lo que tiene que ver con el dominio sobre la naturaleza, hacerlo en las artes y la ciencia. Por eso las artes y las ciencias tienen un lugar en la vida cristiana, no son periféricas, no están alrededor. Para un cristiano redimido por la obra de Cristo y viviendo de acuerdo a las normas de las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu Santo y el señorío de Cristo, para un cristiano esta soberanía del Señor tiene que incluir su interés en las artes, dice Francis Schaeffer. El cristiano debería usar estas artes para la gloria de Dios, no simplemente como folletos, no solamente como algo práctico y utilitario en un momento dado, dice Francis Schaeffer, sino como aquellas cosas bellas, por su misma belleza, deben glorificar a Dios. Por eso una obra de arte puede ser una doxología por una misma. El concepto de soberanía de Dios sobre el mundo parece que implica la esfera artística también, y hoy muchos cristianos responderán, a pesar de que toda la Biblia tiene un poco que decir sobre las artes. Concretamente, algunos dirían que los judíos no sintieron ningún interés por el arte debido a que las Escrituras les enseñó en los mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto y qué quiere decir Francis Schaeffer con esto? No lo podemos decir que es precisamente por lo que no podemos decir si leemos la Biblia precisamente con cuidado. Ciertos número de creyentes que sostienen esta posición, y vamos a examinar con Francis Schaeffer el planteamiento que tienen que hacer. Por ejemplo, en el templo. En el templo, al igual que el tabernáculo, primero no fue planeado por los hombres. Fue planeado, dice Francis Schaeffer, por Dios. Una vez las Escrituras insiste el hecho que la idea y todos sus detalles viene de Dios mismo. David nos explica lo que dice el cronista, que dio a Salomón, su hijo, el modelo, el plano del pórtico del templo y lo que tenía que ver con sus casas. Todas estas cosas, dijo David, fueron trazadas por la mano de Jehová y me hizo entender las obras del diseño, dice David. En primer libro de Crónicas, capítulo 28, 11 y 19. No lo vamos a leer, bueno, podemos leerlo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas,
capítulo 28, versículos 11 y 19. Dice en la nueva versión internacional: luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de sus almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos anteriores y del lugar del propiciatorio. Versículo 19. Y todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Diseño que tenía que ver con Dios. La experiencia que vivió David en todo lo que tenía que ver con el templo y su construcción no fue nada donde fuera sacado de la manga o fuera ambiguo. Tuvo que ver con realidades terrenas y medios terrenos, con cosas de este mundo a ras de suelo, pero era para glorificar al Señor a través de esto. Parte de la experiencia que precisamente tiene el rey David es esta revelación que recibe del Señor acerca de la manera en que el templo tenía que ser construido. David sabía exactamente cómo había de levantarse el templo de Jehová en Jerusalén. Fue porque Dios mismo se lo había dicho. De manera que David afirmó que él sabía cómo construir el templo porque el Señor le hizo comprender mediante su propio escrito. Por eso esta obra de arte sobre obra de arte. La obra de arte de Dios y Dios haciendo esto. Decoración sobre decoración. Dice Francis Schaeffer, adorno sobre adorno, belleza sobre belleza. Si podemos nosotros comprender cabalmente lo que se lee en el texto, captamos el profundo significado. Nos va a quitar el aliento, porque se trata de algo abrumadoramente bello. Y si agrupamos todo este complejo artístico que Dios mandó colocar en el templo, el balance será el siguiente: ángeles representando bajo relieves y una forma de querubines, la naturaleza inanimada representada por las flores y las granadas, y la naturaleza animada en forma de bueyes. Tenemos pues que los temas no religiosos son empleados en el arte para realizar y así ocupar un lugar central en el corazón mismo del templo donde se iba a adorar al Dios vivo. Representa la creación y es atraído al centro mismo del ámbito que sirve para la adoración. Francis Schaeffer dice, quiere llamar la atención sobre el hecho que él esculpió en torno de los muros del templo, sus grabados de escultura de ángeles, querubines, palmeras, flores, etc. Él esculpió, dice ahí en la escritura, las paredes de la casa alrededor. Esto significa que no dejó ni un solo muro sin decorar. En el texto se pone énfasis en algo importante que nosotros no hemos considerado hasta este momento. Los querubines, las palmeras y las flores son colocados todos juntos. El arte representativo de las dos realidades, el mundo invisible, los ángeles, y el mundo visible, las palmeras y las flores. Ambas realidades aquí en el templo quedan unidas para poder ilustrar, dice Francis Schaeffer, la gran verdad de la existencia auténtica. Es como lo que hizo Miguel Ángel. Miguel Ángel trabajó con sus manos el mármol, dice Francis Schaeffer, en las grandes canteras italianas. El artista hebreo trabajó el bronce en un lugar geográfico, particularmente Sucón, Seradat, ahí, en un lugar adecuado donde había abundancia de arcilla y para hacer buenas formas para estos modelos. Por eso los artistas hebreos no eran diferentes de los hombres de hoy, no eran. Ambos viven en el mismo mundo. Tienen que tratar cuestiones técnicas que le planteaban al realizar esas varias obras de arte. Yo escuchaba hace muchos años a un teólogo para decir que estas artes de la gente no solamente se da entre los cristianos, sino también en gente que no es cristiana. Es decir, que hay gente que tiene esta habilidad que Dios,
este talento que Dios le ha dado. En la música, en el arte, en la pintura, encontramos. ¿Qué hizo Jesús respecto al arte? Dice la Escritura en Números 21:8 que Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y mirar a ella vivirá. Dice en Números 21:8. Un Moisés que obedeció, un Moisés que se prestó a construir una serpiente con metales que tenía en la mano. Cuando tomaron al pie de la letra la promesa divina, miraron a la serpiente de bronce y vivieron. Lo interesante aquí, dice Francis Schaeffer, y hay que subrayarlo ahí, es el hecho que Jesús se sirvió de este incidente y de esta obra de arte. Para Francis Schaeffer, toma esta obra de arte que se hace en un momento histórico y lo va a ocupar como una ilustración de su propia muerte sobre la cruz. Y dice Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente, es decir, la toma como modelo Jesús. Y esto es a modo, dice Francis Schaeffer, de ilustración, la representación artística que le sirvió a Jesús para explicar el significado central de su muerte expiatoria. Y él dice, Francis Schaeffer, hay que prestar atención en esto. ¿Qué empleó el Señor para su ilustración? Una obra de arte. Si alguien quiere objetar, porque habrá alguien que quiere objetar ahorita lo que estamos diciendo, dice Francis Schaeffer, sí, claro, los judíos tuvieron que romper esa obra de arte en pedazos. Francis Schaeffer lo sabe. Este piadoso rey Ezequías precisamente dio la orden, ahí en el segundo libro de Reyes 18:4. Ahí está. Todavía más, Dios se complació de aquel acto del rey Ezequías, pero no es la cuestión que nosotros estamos hoy preguntando. ¿Por qué Ezequías rompió la serpiente de bronce? ¿Por qué la rompió? La respuesta la encontramos en el mismo texto. Dice: se hizo pedazo la serpiente de bronce que habla hecho por Moisés, porque quemaba el pueblo judío incienso en los hijos de Israel, y lo llamó Neustán, cosa de bronce. ¿Por qué destruyó Ezequías? Ahora pregunta Francis Schaeffer, la obra de arte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque era una obra de arte? ¿La destruyó? Tenemos que decir, Francis Schaeffer, no porque fuera una obra de arte, sino porque Dios mismo, en su última instancia, era el responsable de su existencia, y Él mismo le dio órdenes a Moisés para que la construyera. Y se la hizo pedazos, Ezequías, a esta serpiente, no por la representación, sino porque se había convertido en un ídolo. Y lo que resulta malo en cualquier representación artística, no en su existencia, sino en la forma del arte que es usada, le dieron un mal uso a esa obra de arte. Francis Schaeffer dice, por eso tuvo que ser destruida, porque entonces lo ocuparon como un ídolo. Lo voy a dejar aquí y vamos a orar para terminar. Padre, oramos porque seguimos hablando del arte y la Biblia a la luz de Francis Schaeffer. Toda esta semana, alusivo al mes de la Biblia, enséñanos de lo que hoy tenemos que aprender en nuestras vidas. Seguimos orando por este tiempo, seguimos orando por las necesidades, seguimos orando por el proyecto de las despensas y por cada uno de mis hermanos en sus casas trabajando, y que tú los sigas guardando en el hueco de su mano. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Gusto saludarte. Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye.